Elisa Cañizales y les tengo a continuación una presentación de la legislación ambiental nacional e internacional para la conservación y manejo del ecosistema manglar. Esta presentación se realiza para el Diplomado de Manejo, Conservación y Restauración del Ecosistema Manglar de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Iniciamos con la evolución de los derechos humanos y cómo la inserción de la variable ambiental dio sus primeros ingresos en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos del ambiente como derecho humano fundamental. Los de primera generación corresponden a los derechos del hombre y del ciudadano y fue reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 76. A partir de allí, esos derechos de primera generación son el derecho a la vida, los derechos fundamentales, el derecho, los que se vinieron reconociendo posteriormente fueron los de segunda generación, que son los derechos al voto, que son esos derechos económicos, sociales y culturales, a partir del año 66, en la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los de tercera generación, que son los que siguen a continuación, son reconocidos en la Declaración de Estocolmo del año 72, la Declaración de La Haya del año 89 y la Conferencia de Río de Janeiro del año 82. Aquí es cuando comienza a tomar relevancia el ambiente como derecho humano fundamental y reconocido hoy en día por nuestra Constitución del año 99, fue reconocido en uno de los capítulos de los derechos humanos fundamentales para nuestra República Bolivariana de Venezuela. Los derechos de tercera generación que corresponden al ambiente es el orden en que aparecieron. Precisamente no es el reconocimiento se hace en cuestión de orden de importancia, sino es el reconocimiento que se vino haciendo de las primeras generaciones, los de segunda generación y los de tercera generación que corresponden al ambiente. Estos son los de tercera generación, no solamente son los de derecho ambiental, los que corresponden al ambiente, sino también la libre determinación de los pueblos, a recibir y suministrar información, a la participación, a la privacidad de las comunicaciones, a la diversidad cultural y a la identidad cultural, el derecho al desarrollo y el derecho de los pueblos a una vida pacífica y un ambiente sano, como lo dice nuestra Constitución. Los de la cuarta generación son los últimos en aparecer, que son esos derechos que corresponden al ecosistema, ecológicamente equilibrado, el derecho a tener una mejor calidad de vida, lo que llamamos hoy en día el buen vivir. Entonces este es un reconocimiento que se viene haciendo a través del tiempo del derecho ambiental, del ambiente, cómo nace y cómo surge ese derecho ambiental. Ahora tenemos cuál es la competencia ambiental del Poder Público Nacional. El Poder Público Nacional, que corresponde del Estado venezolano, corresponde a lo señalado en el precepto constitucional de nuestra Constitución, en el artículo 156, en los numerales 16 y 23, que son la de conservar, fomentar y el aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y riquezas naturales, políticas nacionales y la legislación en materia ambiental y la ordenación del territorio. Esas son las competencias del Poder Público Nacional, o sea, a ellos les corresponde este ámbito. Lo que corresponde al poder público estadal, que son los estados, las gobernaciones que a nivel de estados son el régimen y el aprovechamiento de materiales no metálicos no reservados al poder nacional, las salinas y los australes. Esto corresponde a los planes, o sea, esto está plasmado en los documentos que son los planes de desarrollo, los planes estadales de Venezuela. O sea, cada estado emite su cuerpo legislativo, en las gobernaciones su cuerpo legislativo emite lo que son los planes de ordenación territorial correspondiente a cada estado. Entonces son las competencias a nivel estatal. Y a nivel municipal corresponde lo que es la ordenación del territorio urbanístico, de parques nacionales, balnearios, protección del ambiente y cooperación y saneamiento ambiental y el tratamiento de residuos. Eso está plasmado en el artículo 178 de la Constitución. El marco legal ambiental en Venezuela, aquí tenemos lo que es la estructura jerárquica, que es la pirámide de Kelsen, el orden jerárquico
el orden jerárquico o de validez de cada instrumento jurídico. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela encabeza la pirámide, la cúspide de esta pirámide. Esta pirámide se le llama pirámide de Kelsen, y establece jerárquicamente cuál es ese orden. En primer lugar tenemos la Constitución, que es la que prevalece. A ella deben estar sujetos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos leyes, los reglamentos y las resoluciones, o aquel tipo de instrumentos, aquellos instrumentos que son individualizados, o sea, corresponden a alguna persona determinada. Puede ser un colegio de egresados, ¿okay? Esto está en el último nivel de la pirámide. O sea que todos ellos deben estarse sujetos. Las resoluciones deben estar sujetas a los reglamentos deben estar conformes a lo señalado en los decretos y en las leyes. Los decretos leyes, estos son los surgidos por las leyes habilitantes. Esta ley habilitante corresponde a una ley ordinaria. Aquí están, en todas estas leyes ordinarias, está la ley penal del ambiente, la ley de bosques, la ley orgánica del ambiente corresponde al siguiente nivel. Aquí tenemos también la ley orgánica de ordenación de territorio, y los convenios internacionales siempre estarán sujetos también. O sea, la Constitución debe estar, sus preceptos constitucionales deben estar conformes también a los convenios internacionales, y en materia de derechos humanos, como lo es el ambiente, deben ser equiparables. ¿Okay? Hay uno de los preceptos constitucionales que establece que en los convenios internacionales en derechos ambientales sí prevalecen en el orden de la Constitución. El marco legal en Venezuela, tenemos en primer lugar la Constitución, como la acabo de señalar, que encabeza la cúspide de la pirámide de Kelsen, jerárquicamente. De todo el ordenamiento jurídico venezolano debe estar sujeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están señalados, por supuesto, una primera parte que son correspondientes a los derechos humanos, y la segunda parte, que es la parte orgánica de la Constitución, que sale la conformación del Poder Público Nacional y el Poder Público estatal y municipal. Luego tenemos los convenios internacionales, que son aquellos pactos, tratados y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Tienen jerarquía constitucional, aquí lo señala, que siempre y cuando sean en materia de derechos humanos van a tener el mismo nivel de la Constitución. Esos convenios y tratados que son aprobados, estos convenios internacionales deben ser aprobados o deben pasar por la Asamblea Nacional y ser convertidos en leyes aprobatorias, como lo es el Convenio de Diversidad Biológica. Pasó a ser una ley ya a partir del año 2000, 2001, pasó a ser una ley en Venezuela como tratado internacional, y como correspondería al resto de los tratados aprobados, como son CITES, ANSAR, y toda esa serie de convenios. El convenio de tortugas marinas también deberían estar ya aprobados como leyes, deberían aparecer como leyes aprobatorias. Y bueno, ahí hay un retraso ya en cuanto a la parte legislativa, en el poder legislativo. Las leyes orgánicas son esas que son designadas, son aprobadas en Asamblea Nacional conforme a la Constitución, y son aquellas que se encargan de organizar los poderes públicos y desarrollar los derechos constitucionales, y sirven de marco para otras leyes. O sea, estas leyes orgánicas son las que sirven de marco jurídico para el resto de las leyes, el resto del ordenamiento jurídico, como son la ley penal del ambiente, la ley de bosque, la ley de aguas, la ley de pesca y de acuicultura, que todo ese cuerpo legal deben estar sujetas a estas leyes orgánicas. En el caso de las leyes ambientales, deben estar conformes a la ley orgánica del ambiente y a la ley orgánica de ordenación de territorio, la ley orgánica de espacios acuáticos también, esa es otra ley orgánica. Siguiendo, en la pirámide de Kelsen tenemos las leyes ordinarias, que les acabo de señalar, son aquellas aprobadas por la Asamblea Nacional. O sea, esta es la vía ordinaria de formación de una ley, la Asamblea Nacional. Entonces, este es el artículo 202 de la Constitución. Luego tenemos los decretos con rango, valor y fuerza de ley. Muchas de nuestras leyes, como por ejemplo la ley de aguas, la anterior ley de bosque y gestión forestal, que ya fue derogada por la nueva ley de bosque del año 2013, estas se aprobaron con la ley habilitante, que es una ley ordinaria que le da potestades al Ejecutivo para que legisle en el campo que señale la ley habilitante. Y
haga y legisle, o sea, haga leyes, haga decretos con rango, valor y fuerza de ley, o sea, es equiparable a una ley, porque las leyes ordinarias las hace son la Asamblea Nacional, pero esta es una vía extraordinaria de formación de una ley por parte del Ejecutivo Nacional. Luego tenemos los decretos, que son los actos administrativos de carácter normativo. Estos son de rango sublegal, porque aquí tenemos el cuerpo legislativo, que es la parte legal, y a partir de acá tenemos todo lo que es el marco normativo de carácter de rango sublegal, o sea, que está por debajo de una ley. Y finalmente tenemos las resoluciones ministeriales, que son los actos administrativos de carácter normativo emitidos por el Poder Ejecutivo. Cada ministerio elabora su resolución respecto al decreto, un decreto, por ejemplo, del decreto 276, el decreto de aguas, el 883 de calidad de agua, el decreto 638 que es calidad de aire. O sea, cada ministerio a quien le competa elabora su resolución para ese debido decreto. Eso queda a cargo del Ejecutivo. Luego tenemos aquí la gama de normativas dentro de los preceptos constitucionales que refieren al ambiente, ¿okay? Todas estas competencias se señalan en la Constitución. La Constitución sirve de marco normativo para que se desarrolle en el área territorial, en las competencias ambientales, o sea, se desarrolle cada cuerpo legislativo referido a cada uno de estos sistemas que están señalados alrededor de los derechos ambientales. Los derechos ambientales sabemos que están señalados en el artículo 127, 128 y 129 de nuestra Constitución, en el título 9 de la Constitución. Aquí tenemos los tres artículos. El artículo 127, que habla de que el Estado es el tutelar del ambiente y que debe resguardar porque los ciudadanos venezolanos gocemos de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, en beneficio de sí misma y para la sustentabilidad de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades. El Estado debe proteger y es garante de precisamente preservar ese derecho a un mejor ambiente. Tenemos el artículo 128, que habla de la ordenación de territorio y para la sustentabilidad, y contiene los principios de participación ciudadana y que viene a ser una novedad en nuestra Constitución del año 99. Y en el artículo 129 señala las actividades susceptibles de degradar el ambiente, los estudios de impacto ambiental como un precepto constitucional. También constituye una novedad para aquellas actividades que requieran un estudio de impacto ambiental. Para el año 99 este artículo estaba contenido en nuestro marco normativo en el decreto 1257 de evaluación de impacto ambiental. No es sino hasta el año 99 cuando se le da un rango constitucional a los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental se realizan previo a la alteración de terreno para una determinada construcción o para un determinado proyecto que una persona jurídica o una persona natural pretenda instalar en un territorio y va a afectar la variable ambiental. O sea, ¿qué significa que va a afectar la variable ambiental? Que va a afectar fauna, va a afectar suelo o va a afectar flora. Y por lo tanto requiere de un estudio de impacto ambiental que viene siendo emitido por el municipio, o sea, el municipio, ingeniería municipal, y que te pide las variables ambientales, las variables urbanas, y dentro de las variables urbanas está contemplada la variable ambiental que te la emite el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente te emite la variable ambiental para estos estudios de impacto ambiental y bueno, y tiene rango y es un precepto constitucional, gracias a la Constitución del año 99. Ok, tenemos acá otras disposiciones ambientales que cabe mencionar, que son la soberanía sobre nuestros recursos naturales y sobre el componente genético, también es una novedad para nuestra Constitución, la preservación de la diversidad y el ambiente en espacios fronterizos, y los tratados de comercio internacionales en cuanto a derechos humanos. El artículo 23 de la Constitución tiene jerarquía constitucional, que ya lo mencioné en unas láminas anteriores. Estos tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional, y ya hablamos de que el ambiente es un derecho de tercera generación, un derecho humano fundamental.
reconocidos por la Constitución del 99. Tenemos otro que es la educación ambiental de carácter obligatorio en el artículo 107, la protección ambiental viene a ser una limitante constitucional en la libertad económica, es el artículo 112, la explotación de los recursos naturales, el aprovechamiento por parte del Estado se debe hacer sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los pueblos indígenas, es una protección para este grupo de venezolanos que están expuestos pues a las alteraciones del ambiente, están más vulnerables, son poblaciones vulnerables dentro de la ciudadanía, ¿no?, de venezolana. Los procesos de integración latinoamericana y caribeña están condicionados a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, políticos y ambientales de la región. Este es otro de los artículos que contemplan el área ambiental. La Constitución también tenemos la competencia del Poder Público Nacional, que ya hablamos cuál es la competencia del Poder Público Nacional, del Poder Público Estatal, del Poder Público Municipal, que corresponde a la protección del ambiente, lo que son los residuos sólidos. Los servicios públicos municipales en materia ambiental pueden ser transferidos también a las comunidades en lo que llamamos nosotros ahorita poder comunal. ¿Okay? Ese es el caso de los servicios públicos. Tenemos el régimen socioeconómico, se fundamenta en los principios de protección ambiental. Este principio es lo que llamamos el principio de precaución. El principio de precaución tiene rango constitucional. Aquí lo tenemos en el 299. ¿Qué significa eso? Que todas las actividades que realiza el Estado venezolano deben ser preveyendo que se mantengan o se protejan las especies de flora y fauna venezolana. Todas las aguas son bienes del dominio público de la nación. ¿Okay? Aquí habla del carácter público de las aguas en el 304. El principio de seguridad alimentaria también implica que la agricultura sustentable es la base del desarrollo rural integral, el régimen fronterizo, y también las circunstancias ecológicas califican para decretar el estado de excepción. Okay, fíjense, aquí contempla también un precepto constitucional, el artículo 337, que cualquier circunstancia ecológica podría determinar un estado de excepción calificado por el Estado venezolano. Los convenios internacionales son documentos jurídicos que son los sujetos de la comunidad internacional que han convenido en medidas relativas al ambiente. Okay, son aquel cuerpo legislativo donde dos o más estados se ponen de acuerdo para hacer una serie de estatutos, una serie de convenciones, una serie de acuerdos en el área funcional, multidimensional y flexible. En primera instancia tenemos las convenciones. Vamos a tratar, a partir de este momento, tratamos las convenciones o acuerdos internacionales. La primera que tenemos es la llamada Convención de Protección de la Flora y Fauna de las Bellezas Escénicas de los Países de América, Convención de Washington, que fue emitida en Gaceta Oficial, aprobada en 1941. Esta es la más antigua. Se encargó de proteger las especies de flora y fauna de América de la extinción y preservar aquellas áreas de extraordinaria belleza y con valor estético, histórico y científico. Fíjense que hay de hacer notar que en esta fecha ya se contemplaba la variable ambiental como determinante para el establecimiento de acuerdos o los acuerdos que se dieran entre los estados. Los estados me refiero a los países. Tenemos el CITES en el año 76, fue ratificada en el año 76 y tiene por finalidad regular el comercio internacional de especies, fauna y flora que no constituye una amenaza para su supervivencia. CITES está conformado, es para regular el comercio, y está conformado en 3 apéndices, apéndice 1, apéndice 2 y apéndice 3. El apéndice 1 son aquellas especies, regula el comercio, estrechamente lo regula para aquellas especies que estén en peligro de extinción. El apéndice 2 señala aquellas especies que están en peligro, que no necesariamente no están en peligro de extinción, pero están bajo amenaza. Y el apéndice 3 son aquellas especies que no tienen esas limitaciones, que es más flexible su comercialización porque sus ciclos biológicos, su ciclo de vida te permite tener ese intercambio de comercio
entre los estados que se adhieran a la Convención CITES. Luego tenemos la Convención de Ramsar en el año 88, aunque Venezuela lo suscribe en el año 71. Es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la cooperación internacional, sobre todo para la cooperación internacional de aquellos humedales que, según la Convención de Ramsar, estén por debajo de los 6 metros de profundidad, que eso es lo que establece la definición de Ramsar, como la definición de humedales en la Convención de Ramsar. Esa es la definición y ¿qué permite estas convenciones? Que Venezuela, adhiriéndose a la Convención de Ramsar, se permitió que Venezuela se adhiriera en el año 71 con el refugio de fauna silvestre de Cuare, en el estado Falcón, se adhiere con este humedal y permite que Venezuela pueda recibir aportes de la comunidad internacional para preservar este tipo de ecosistemas tan vulnerables, ecológicamente vulnerables. Aquí hablamos de cuál es la definición, según Ramsar, de los humedales, ven que son aquellas extensiones, aquí entra todo tipo de cuerpo de agua que no exceda de los 6 metros de profundidad. Por supuesto que allí entra una amplia gama de tipos de humedales, todos estos manglares, arrecifes de coral, delta, bajos de marea, estuarios, y nosotros conocemos que estos ecosistemas, manglares, entran los manglares, entran todo este tipo de ecosistemas que son protegidos por la Convención de Ramsar. De hecho, en Cuare y los otros ecosistemas que han sido protegidos a través de esta Convención de Ramsar venezolanos, uno de los criterios asumidos es precisamente la protección de los manglares en la costa venezolana. La filosofía de Ramsar es el uso racional y sostenible de los humedales en beneficio de la humanidad. Es de importancia para la comunidad europea, sobre todo, que se mantengan los manglares en la costa venezolana. Precisamente el refugio de fauna silvestre de Cuare protege una serie de especies que están en peligro de extinción y aves de importancia internacional que son migratorias, como por ejemplo tenemos el Phoenicoptero ruber, que es el flamenco, el famoso flamenco de cuellito largo rosado, que se encuentra en Cuare y en varios de estos ecosistemas, en la laguna de Tacarigua, en la laguna de la Restinga, en el refugio de fauna silvestre de Ciénaga de los Olivitos se encuentra no solamente sino también el caimán de la costa que habita en los manglares, y por esa razón es protegido el ecosistema del manglar bajo la Convención de Ramsar. El primero que se adhiere y con el que se inscribe en el año 71 es el refugio de fauna silvestre de Cuare. Luego tenemos el Parque Nacional del Archipiélago Los Roques, también tenemos la Ciénaga de los Olivitos, la Laguna de la Restinga en Margarita y la Laguna de Tacarigua en el estado Miranda. Y en todos se presenta el ecosistema del manglar, que es de suma importancia para el reconocimiento como sitio Ramsar. Y lo bueno es de esta convención es el aporte financiero que da la convención para la preservación de estos ecosistemas. El marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmado en el año 92 por Venezuela, suscrito por Venezuela en el año 92. Suscrito por Venezuela significa que ella se adhiere a esa convención, a pesar de que fue firmado, de que fue contemplado en Gaceta Oficial en el año 94, 2 años después. Y tiene como fin lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto de invernadero a un nivel que impida interferencias antrópicas peligrosas en el sistema climático. Otra convención es la de diversidad biológica, la cual se suscribe Venezuela en el año 92 y se firma o es asumida, es integrada a nuestro cuerpo legislativo interno en el año 94, 2 años después, es contemplado, aprobado en Gaceta Oficial. Y tiene como objeto el Convenio de Diversidad Biológica, la conservación y diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación multiequitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. El acceso a los recursos genéticos, pone una limitante al acceso de los recursos genéticos por parte de naciones extranjeras, de países extranjeros. Venezuela lo canaliza o lo lleva a una ley
lo lleva a una ley de diversidad biológica posteriormente en el año 2000-2001. Luego tenemos el protocolo de las áreas de flora y fauna silvestre especialmente protegidas, aprobado en el año 96 en Gaceta Oficial, que tenía por objeto preservar la zona de aplicación del Convenio de Protección y Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran Caribe, los ecosistemas raros o vulnerables, como tenemos el ecosistema manglar, así como el hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción. Ustedes sabemos que en los manglares habitan aquellas especies que están amenazadas, como el caimán de la costa, el cocodrilo jacutu, que habita, y por supuesto estos protocolos y estas convenciones internacionales protegen estos ejemplares, estas especies. La Convención Americana de Protección para las Tortugas Marinas, aprobado en el año 98, esta no ha sido llevado, es uno de los que está pendiente por nuestro cuerpo legislativo, el Poder Legislativo, de aprobarlo como una ley para que se implemente dentro de nuestro cuerpo legislativo. No significa que no aprobada una ley para las tortugas marinas internamente en Venezuela, no significa que Venezuela, habiendo firmado, tiene que suscribirse, tiene que ceñirse a lo señalado en la Convención Interamericana de Tortugas Marinas. Y en estos ecosistemas, sabemos que en estos ecosistemas costeros, en los manglares, también habitan estas tortugas marinas. Y su objetivo era de promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y los hábitats que dependen de ellas, y preservando sus características ambientales, socioeconómicas y culturales. Aquí tenemos algunos artículos que forman parte de las medidas del Convenio Internacional o del Tratado Internacional de la Protección de las Tortugas Marinas. Tenemos que, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles para la protección y conservación y recuperación de las tortugas marinas en sus hábitats, la prohibición, se prohíbe la captura, la retención o muerte intencional de las tortugas marinas, así como su comercio doméstico de las mismas, las partes y sus productos. Tenemos conocimiento de que las tortugas marinas, las cinco especies que habitan en Venezuela, en las costas venezolanas, todas están en peligro de extinción. Entonces está prohibido totalmente lo que es la captura, muerte, cacería de las tortugas, la restricción de las actividades humanas en las zonas de reproducción, de incubación y de migración. También se protege o se destina este tratado internacional a la restauración de sus hábitats y los lugares de desove de las tortugas marinas. El fomento de la investigación científica, y el Estado se compromete a mejorar las poblaciones de tortugas marinas, y para ello, por supuesto, tiene que invertir en lo que es investigación para lo que es la reproducción experimental y la introducción de las tortugas en sus hábitats. Promover la educación ambiental, la difusión de información y reducir al mínimo posible la captura, retención, daño y muerte incidental de tortugas marinas por parte de las comunidades, pesqueras y del turismo, ¿no? Otro tratado, tenemos el Convenio sobre Diversidad Biológica, sobre Seguridad de Biotecnología, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Fue suscrito por Venezuela en el año 2002 y está destinado a garantizar un nivel de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización segura de organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud que corresponden. La Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, que la última, la que está vigente, es la del año 83, y contempla todas esas disposiciones que están destinadas a la ordenación del territorio. Esa estrategia económica y social del Estado venezolano, aunque sea tan anterior, pues, y está ahorita, actualmente está en proyecto, está en discusión el proyecto de la ley orgánica en el Poder Legislativo, para precisamente actualizar esta normativa. Luego tenemos la ley, antes la misma Ley Orgánica del Territorio. Estos son los instrumentos básicos destinados a la ordenación del territorio. En primer lugar, tenemos el Plan de Ordenación del Territorio. Debe contemplar lo que son los planes regionales, que son a nivel macro, a nivel de Venezuela, a nivel macro, los planes regionales. Tenemos los planes nacionales,
que es a nivel nacional del aprovechamiento de recursos, los planes de ordenación urbanística que corresponden a los estados, y los estados también emiten lo que son los planes de las áreas bajo régimen de administración especial. La Ley Orgánica del Ambiente es del año 2006 y está destinada a lo que es la disposición, establece los principios rectores para la gestión del ambiente y regula las normas que desarrollan las garantías y los derechos constitucionales establecidos en el artículo 126, 127 y 127, 128 y 129 de nuestra Constitución, a tener un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Define la gestión del ambiente como el proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar, aprovechar los ecosistemas, diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos del ambiente en garantía de un desarrollo sustentable. Aquí también se garantiza se desarrollan los preceptos constitucionales que ya mencioné, el principio precautorio del ambiente, de preservar el ambiente y de preservar la flora y fauna venezolana, lo contempla aquí, también se recalca, pues se desarrolla en este artículo de la gestión del ambiente en la Ley Orgánica del Ambiente del año 2006. Luego tenemos, esta es la misma Ley Orgánica del Ambiente, cuáles son esos lineamientos de planificación del ambiente, que son la conservación de los ecosistemas y el uso sustentable, la investigación como base fundamental en el proceso de planificación, la armonización de los aspectos económicos, socioculturales y ambientales, la participación ciudadana, divulgación de la información y la evaluación ambiental y sistemas de prevención de riesgo. También establece cuáles son esas medidas prioritarias de protección, estos ecosistemas frágiles, como son los ecosistemas de manglar, la alta diversidad biológica y ecológica, las áreas de paisajes naturales de singular belleza y ecosistemas prístinos, poco intervenidos. O sea, esas son medidas. ¿Quiénes son los ambientes? ¿Cuáles son esos ambientes? Que son áreas prioritarias de protección, esto que ustedes ven aquí. Las especies de aquellas poblaciones de plantas y animales vulnerables, endémicas, bajo amenaza o bajo peligro de extinción, especies raras, especies de la fauna silvestre, las poblaciones animales y vegetales de importancia económica y aquellas áreas de especial interés. También tenemos el artículo 80, vale señalar que son considera aquellas actividades capaces de degradar el ambiente, y para nuestro interés tenemos el numeral 1, que señala aquellas actividades que son capaces de degradar el ambiente, el área, en los fondos marinos, en el suelo, en el subsuelo, y que incidan sobre poblaciones biológicas, vegetales y animales, como son los ecosistemas de manglar. Incentiven a la generación de movimientos morfodinámicos como derrumbes, movimientos de tierra, que todas esas actividades que son capaces de degradar nuestros ecosistemas de manglar. Las alteraciones nocivas al flujo de agua, al flujo natural de las aguas, por supuesto que va a tener una repercusión sobre los manglares, la sedimentación de los cursos y depósitos de agua, las que alteren aquellas dinámicas de los cuerpos de agua, las que afecten los equilibrios de los humedales y las vinculadas a la generación, transporte y disposición temporal final de residuos sólidos y de desechos peligrosos. Muchas veces se consideran esto porque los ecosistemas de manglar, como son ecosistemas vulnerables, se previene pues la deposición de este tipo de sustancias peligrosas, desechos peligrosos, radioactivos, materiales peligrosos, no vayan a constituir depósitos irregulares pues, de este tipo de materiales. Luego tenemos la Ley Orgánica para los Espacios Acuáticos, que es del año 2008 y está tendiente a regular el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control de los espacios acuáticos conforme al derecho nacional e internacional. Se manejan allí los espacios acuáticos insulares y los portuarios. Es aplicable a aquellos espacios acuáticos que comprenden las áreas marítimas, fluviales y lacustres. Por eso vale señalarlo. La Ley Forestal de Suelos y Agua, que está vigente solo los aspectos relacionados al suelo, a protección del suelo. Regirá en cuanto a la ley, fíjense que la ley de aguas deroga lo establecido aquí en esta ley de suelos y aguas, porque es del año 66, la ley de aguas vigente, que es del año 2009, y la de ley de bosques y gestión forestal, que también esta fue derogada también por la ley de bosques, actualmente ley de bosques, y que corresponde también, o sea, dentro del cuerpo legislativo para los manglares, la ley de bosques sola, sin la gestión forestal, que es del año 2013,
corresponde por ser la vegetación de los bosques pues, de manglares. Y solamente está vigente lo que es la relativa a la parte de suelos. La ley de protección a la fauna silvestre, tenemos una serie de elementos de la fauna silvestre que se encuentran habitando en los ecosistemas de manglar. Por eso es que traje esta también, la ley de protección a la fauna silvestre, destinada a lo que es el aprovechamiento y protección de la fauna silvestre, de sus productos y el ejercicio de la caza. Esta ley también tiene su reglamento. Ley de protección, esta es la misma ley de protección a la fauna silvestre, regula lo que es la actividad de cacería, está prohibida y para determinadas especies, y bueno, limita lo que son la cacería y la comercialización de sus productos, y también contempla sanciones. Aquí tenemos otros artículos, el artículo 30, 31 y 32, que está dirigido a lo que es regular las especies de fauna silvestre en las reservas de fauna, en los refugios y en los santuarios de fauna silvestre. La ley penal del ambiente está del año 92, la que está actualmente vigente es la del año 2012. Está destinada a, la ley penal del ambiente en nuestro país no está destinada a condenar de una manera castigadora pues, por el Estado venezolano, sino procura es la prevención y no sancionar. Por eso es que, y sin embargo, las sanciones que se contemplan en la ley penal del ambiente del año 2012, que deroga esas sanciones de carácter pecuniario, o sea que establecen sanciones donde tienes que disminuir pues el capital de la persona, el patrimonio de la persona, no son totalmente, no son castigadoras, no son con aquella intensidad pues para castigar, sino simplemente busca prevenir y que la persona no cometa ese tipo de delitos. Los elementos más importantes son los delitos de peligro y las normas penales ejemplares. O sea, contempla estos delitos de peligro, son aquellos que ponen en peligro, como la misma palabra lo dice, los ecosistemas o los recursos naturales, los ponen en peligro. O sea, que cuando tú cometes un delito o incursionas en la tipificación de algún delito, un delito que esté tipificado, por ejemplo, la desviación de un curso de agua, la tala de manglar, y no lo talaste, pero pusiste en peligro un ecosistema, también esta ley, la ley penal del ambiente del año 2012, contempla ese tipo de delitos y lo castiga, ¿no? Lo castiga, pero muy levemente, no es con esa intención. Y contempla también medidas precautelativas de restitución y reparación del lugar. O sea, no solamente sanciones de tipo pecuniario, sino también medidas precautelativas, como por ejemplo la retención de los elementos constitutivos del delito, como son por ejemplo maquinarias para poder deforestar, elementos que hayan utilizado para cometer el delito, contempla ese tipo de medidas. Aquí tenemos una serie de sanciones: inhabilitación de la profesión, del arte de la industria, la inhabilitación de funciones. En el caso de los funcionarios públicos es más drástica la sanción porque constituye un agravante. En el caso de los funcionarios públicos constituye un agravante cuando ellos cometen este tipo de delitos ambientales. La obligación de destruir, neutralizar y tratar las sustancias, materiales o instrumentos utilizados, destruirlo, la suspensión del permiso que se le hubiese otorgado, la suspensión del ejercicio de cargos directivos, la prohibición de contratar con la administración pública hasta por un lapso de 3 años y del decomiso de los equipos e instrumentos constitutivos del delito. Las medidas precautelativas de las que les hablaba sería la ocupación temporal o parcial de las fuentes contaminantes, ocupación del área, pues, eliminación de la causa que lo esté degradando, la interrupción de la actividad que esté originando la retención de sustancias o materiales, la retención de los materiales o maquinarias o objetos que pongan en peligro la salud o la salud humana o el peligro al ambiente, la ocupación o eliminación de obstáculos o elementos que hayan sido utilizados para cometer el delito. El cambio de flujo o sedimentación, el deterioro o eliminación, contaminación del medio lacustre marino costero, descargas contaminantes, también es castigado. La construcción de obras contaminantes
y el caso también de la pesca ilícita. La destrucción y demás actividades capaces de degradar el ambiente, como la flora, fauna y sus hábitats, o las ABRAE. Las ABRAE son las áreas bajo régimen de habilitación especial, como son los parques nacionales, los monumentos naturales, los refugios de fauna, las reservas de pesca, todas estas que tienen una figura jurídica que los protege, que el Estado venezolano protege, precisamente de esas actividades susceptibles de degradar el ambiente. Tenemos también otras actividades en áreas especiales de ecosistemas naturales, que son estas áreas bajo régimen de administración especial, la cacería y destrucción de áreas especiales de ecosistemas naturales, los agravantes, que son el caso, como les dije, de que sea un funcionario, cuando el delito se comete con sustancias químicas, armas de caza no permitidas, instrumentos o artes que pongan en sufrimiento las presas o los ejemplares cazados, cuando se pone en peligro especies que están en peligro de extinción, o también el hecho de que también sea con fines de comercialización. Eso constituye un agravante. Agravante es que aumenta la pena o la sanción, la aumenta, la duplica. Tenemos la ley de diversidad biológica, ya hablé del convenio de diversidad biológica, este es del año 2000, y establece los principios rectores para la conservación de los genes, especies y ecosistemas o bienes jurídicos fundamentales para la vida. Tenemos la Convención de Diversidad Biológica, que establece toda una serie de disposiciones destinadas a regular el manejo de especies de flora y fauna, regular también lo que es el acceso al recurso genético y medidas de seguridad para proteger esa diversidad. Esta es la Ley de Zonas Costeras del año 2001, establece aquellas disposiciones que regirán la administración y uso y manejo de zonas costeras a objeto de su conservación y aprovechamiento sustentable como parte integrante del espacio geográfico venezolano. ¿Qué es lo que constituye la parte integral de zonas costeras? Aquí vemos que están incluidos los manglares como parte integral de las zonas costeras. Los manglares, no solamente los manglares, sino humedales costeros, acantilados, terrazas marinas, costas rocosas, ensenadas, penínsulas y otros ecosistemas. Aquellos terrenos invadidos por el mar y los terrenos ganados al mar por causas naturales o por acción del hombre. Y que son del dominio público venezolano. Eso que te dice que son del dominio público de Venezuela, que cualquier ciudadano venezolano señala lo que es el plan de ordenación y gestión integrada de zonas costeras, que redactó el Ministerio del Ambiente, el anterior Ministerio del Ambiente. Y sanciones administrativas también se contemplan en las zonas costeras, que esto es también novedoso. La ley de aguas también se contemplan sanciones, es del año 2007, está destinada a lo que es la gestión integral de las aguas, y como principal objetivo tiene garantizar la conservación y protección, aprovechamiento sustentable y recuperación de las aguas, y prevenir y controlar los efectos negativos de las aguas sobre la población y sus bienes. El artículo 6 también señala, al igual que la anterior ley, que son bienes del dominio público de la nación, o sea que cualquier venezolano puede interponer su denuncia ante la Fiscalía, y se contempla como del dominio público todas esas áreas comprendidas dentro de la franja de 80 metros, ambas márgenes de los ríos navegables o no intermitentes, ambas márgenes de los ríos a 100 metros de los ríos que son navegables. Luego tenemos las ABRAES, la gestión integral de las aguas, de las ABRAES, las zonas protectoras de los cuerpos de agua en el artículo 54. Este es de suma importancia porque establece lo que son las zonas protectoras de los cuerpos de agua. Generalmente en las zonas costeras están protegidas por los manglares, que constituyen un ecosistema de protección para la costa, y se protegen en el artículo 54. En una circunferencia de 300 metros de radio de proyección horizontal desde la naciente de cualquier cuerpo de agua. Esto es importante. Y la ley de pesca y de acuicultura del año 2008, que regula lo que es el sector pesquero y la acuicultura para garantizar lo que es la soberanía alimentaria de la nación y sus productos. Esto es en materia de pesca y de acuicultura, la regulación que se da para la pesca. La pesca de arrastre, que está prohibida. La pesca de arrastre tiene la prohibición expresa en el artículo 23 de la Ley de Pesca y de Acuicultura. Se establecen sanciones que van desde la vía pecuniaria
hasta la suspensión temporal de las autorizaciones, revocatoria de la autorización que se le dio y el decomiso de los instrumentos que sirvieron de base para cometer el delito. Y sanciones accesorias como son la suspensión de la autorización que se le emitió hasta por unos 3 meses, revocatoria de la autorización, inhabilitación por 1 año de la obtención de cualquier autorización que se le pueda solicitar. Tenemos la ley de bosque del año 2013, que está dirigida a garantizar la conservación de los bosques y demás componentes del patrimonio forestal y otras formas de vegetación silvestre no arbórea, estableciendo los preceptos que rigen el acceso y manejo de recursos naturales. Todas tendientes a un desarrollo sustentable y endógeno, los fines de la gestión forestal. Esta es del año 2013, esta tiene poquito tiempo, tiene 1 año, más o menos 1 año de vigente. Y la finalidad de la gestión forestal está destinada al conjunto de acciones y medidas orientadas a lograr la sustentabilidad de los bosques y demás componentes del patrimonio forestal, y orientada a los siguientes fines: manejo sustentable del patrimonio forestal, protección de los bosques y conservación de las fuentes hídricas y diversidad biológica, recuperación y aumento de la cobertura boscosa en el territorio nacional, fomento de las plantaciones forestales de uso múltiple y sistemas agroforestales, la promoción de la silvicultura urbana y arborización sustentable de la ciudad y demás centros poblados, democratización del acceso y uso de múltiples bienes y beneficios derivados de los ecosistemas forestales, inclusión de la cultura de bosque a todos los niveles, generación y sistematización de la información sobre el estado y características del patrimonio forestal, consolidación de la información contenida en los sistemas de información forestal. O sea, fíjense que señala y recalca mucho lo que es la información, el derecho a la información que tenemos los ciudadanos de conocer cuál es nuestro patrimonio forestal. El fomento de la investigación dirigida al conocimiento del patrimonio y el uso múltiple integral, la innovación y transferencia de tecnologías limpias y tecnologías de bajo impacto en el manejo forestal. La formación de redes o cadenas socioproductivas, el fomento a la propiedad social y al manejo sustentable del patrimonio forestal, implementación de sus programas de estímulo y apoyo técnico y financiero para el manejo sustentable del patrimonio forestal, ordenación y reglamentación de usos de áreas forestales, creación y funcionamiento de un sistema de monitoreo y supervisión continuo del patrimonio forestal, optimización de esos procedimientos y trámites administrativos, o sea, celeridad en los trámites administrativos para lo que es el manejo y conservación del patrimonio forestal. La ley del Plan de la Patria del año 2013 establece en su quinto objetivo una serie de objetivos y posteriormente las estrategias para cada objetivo. Los objetivos son proteger los espacios para conservar el agua y la biodiversidad, elevar los niveles de conciencia ambiental en la población, preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en biodiversidad, alcanzar un modelo de producción y acumulación ambientalmente sustentable, disminuir el impacto ambiental de la intervención humana y recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados. Conservar y preservar los ambientes naturales, restringir las actividades en áreas de preservación, reforzar las prácticas conservacionistas de los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales, manejar adecuadamente las ABRAES, las áreas bajo régimen de administración especial y demás áreas protegidas, y recuperar y mejorar los principales lagos y sus afluentes. El reglamento parcial de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, que es el decreto 276 del año 89, está dirigido a normar la administración y manejo de los parques nacionales y monumentos naturales. Y dentro de estos parques nacionales y monumentos naturales sabemos que los costeros contemplan o contienen estos ecosistemas vulnerables, como son los ecosistemas del manglar. Entonces están destinados a preservar y asegurar estos espacios territoriales para el disfrute del pueblo venezolano. El 276, continuamos con el 276, que es el reglamento de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio para parques nacionales y monumentos naturales, los planes de ordenamiento territorial de cada parque nacional y sus reglamentos de uso serían los instrumentos fundamentales, básicos para la administración y manejo de esas áreas, de cuáles son esos usos permitidos, y regula lo que es el turismo, la investigación científica, la recreación, la educación ambiental, y todas esas normas deben estar contenidas en el reglamento de cada parque nacional o de cada monumento natural o de cada ABRAE. El decreto 276 habla de la zonificación que debe tener un parque nacional, un monumento natural, debe tener todas estas zonas de protección integral, una zona primitiva, una zona silvestre, una zona de ambiente manejado, una zona de recuperación natural, una zona de servicios,
Tenemos que el área donde generalmente se encuentran los manglares queda destinada a una zona de protección integral. De protección integral significa que hay cero actividad humana. Allí en esa zona, en la zonificación del Parque Nacional, del respectivo Parque Nacional o del Monumento Natural, no debe contemplarse ninguna actividad humana. Continuamos con el decreto 276. Aquí señala cuáles son los requisitos, cuáles son esas áreas que pueden ser decretadas parques nacionales y cuáles son esas áreas que pueden ser decretadas monumentos naturales. En el caso de los parques nacionales, tiene que contemplar ecosistemas que sean importantes para el país o áreas naturales o escénicas de relevancia internacional que pueden ser, que no hayan sido alteradas por la acción humana y en donde las especies vegetales y animales con condiciones geomorfológicas y hábitats sea de especial interés para la ciencia, educación y recreación. Y los monumentos naturales es una figura mucho más restrictiva y que por lo menos tiene que tener una característica sobresaliente, como accidentes geográficos, sitios de belleza y de rareza excepcional, para que merezcan recibir esa protección absoluta por parte del Estado venezolano. Las normas para la protección de los manglares y espacios vitales asociados. Estas son las normas específicas para la protección de manglares del año 91. El decreto del año 91, el decreto es el 1843 y se señala, iniciando este decreto 1843 del año 91, señala que se consideran las áreas costeras que contienen ecosistemas de gran valor ecológico y económico, los manglares, praderas de angiospermas y arrecifes de coral, por ser áreas costeras que están sometidas a una gran variedad de presiones, como programas de desarrollo industrial, turístico, urbanístico y agrícola. El objetivo principal de este decreto de protección de manglares es la protección del ecosistema manglar y los espacios vitales asociados, los arrecifes de coral, praderas de angiosperma, bancos de algas, lagunas costeras marismas, pantanos de marea y salinetas. Continuando con el decreto de protección de manglares, el decreto se entiende por manglar unas plantas leñosas conocidas como mangle. Aquí sale la definición de lo que es el manglar legalmente, ¿no? Constituye un ecosistema, un sistema boscoso ubicado en la interfase tierra-mar, ¿okay? Estos son ecotonos, ¿no? En la interfase tierra-mar, o sea que contempla lo que son los ecotonos, ocupan planicies costeras, bordes insulares y estuarios, se encuentran abiertos al movimiento, al flujo de la marea, así como también a la escorrentía de agua desde tierra firme continental o insular, permitiendo una continua remoción de suelo, nutrientes y la exportación de materia orgánica al suelo. En cuanto a la intervención del ecosistema manglar y sus espacios asociados, podrá ser aprobada cuando, o sea, no limitan totalmente la intervención del ecosistema manglar. Estas normas de protección de manglares permite, bajo las siguientes condiciones, alterar el ecosistema manglar. Bajo la siguiente condición: que la alternativa que se proponga, la persona natural, la persona jurídica, que esa alternativa que proponga sea la única opción para ubicar esas actividades que vaya a afectar. O sea, que sea la única, que no tenga ninguna otra opción de establecer su proyecto, pues, en esa área del ecosistema manglar, que corresponda a una alternativa que tenga mínima afectación sobre el ecosistema manglar, que no se interrumpa libre el flujo de aguas marinas, que no interrumpa el flujo de aguas marinas y fluviales, y que se garantice medidas correctivas o que minimicen el daño ambiental. El artículo 5 suministra lo que es las condiciones que habrán de observarse para la ejecución de la actividad, proyecto u obra que se quiera ejecutar y que tenga previamente un acto autorizando la actividad. Se especificarán aquellas intervenciones que quedan prohibidas de forma absoluta y la serie de medidas para prevenir, minimizar, mitigar y corregir los daños ambientales potencialmente generados a producirse por la actividad o por el proyecto que se quiera instalar o la obra propuesta, y todas aquellas medidas que permitan la existencia del ecosistema manglar y sus espacios vitales asociados. Esas son las condiciones que establecen la norma, el decreto, para poder ejecutar una obra donde haya ecosistema de manglar. El artículo 6 te dice que quedan prohibidas en el ecosistema manglar y sus espacios vitales asociados las siguientes actividades: el empleo de plaguicidas, ¿okay?, para controlar especies indeseables, o sea, no puedes emplear plaguicidas; el dragado relleno de los arrecifes de coral, praderas de angiosperma marina y bancos de algas;
la construcción de palafitos, la colocación de casas flotantes, la reforestación o repoblación de ecosistemas intervenidos con especies exóticas vegetales y de animales. O sea, no puedes introducir especies exóticas vegetales y animales. El vertido de desechos de obras de construcción y otros residuos sólidos de frentes líquidos. Cualquier otra actividad no contemplada entre las mencionadas que a juicio del ministerio, o sea, aquí queda lo que se llama a discrecionalidad del ministerio respectivo, que anteriormente era el Ministerio del Ambiente, actualmente es el otro Ministerio de Hábitat, que puedan causar daños a ese manglar. O sea, cualquier actividad que el ministerio considere que tú no puedes ejecutar dentro del manglar o dentro de sus espacios vitales asociados, queda prohibido por el ente rector del ambiente. El artículo 7 de este decreto contempla lo que son las especies, las empresas que son públicas o privadas autorizadas para ejecutar proyectos de utilidad pública en sectores aledaños a manglares o espacios hospitales asociados, deberán fomentar programas de recuperación de los mismos. O sea, deben implementar programas de recuperación del manglar. El Ministerio del Ambiente, anterior Ministerio del Ambiente, hoy en día Ministerio de Hábitat, supervisará estos programas. Ok, y aquí finalmente, bueno, culminamos con un escrito que me complace compartirlo con ustedes. Nuestros sueños no acaban, permite que tus acciones protejan nuestros bosques de manglares y perpetúen la alegría de que otras generaciones venideras puedan contemplar la belleza de nuestras costas.